Listo. Y ahora déjenme compartir pantalla. Voy a empezar con las láminas nada más. Un momento, por favor. Ahí está, están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bien, y entonces habíamos llegado a recursión y me parece que terminé con el tema, ¿no? No me quedó nada pendiente ya sobre esto. No, es cierto. Terminé con el tema. De hecho, vi un ejemplo más de listas de números naturales, ¿se acuerdan? Entonces, esta parte del curso está terminada. Déjenme entonces presentar otra. Ahí está. Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. Se la había enviado por mensaje, pero creo que no vio, entonces se la digo de una vez. Y es Ah, sí, sí, que, sí. Sí, ya me acordé. Me mandaste una consulta. Gracias, no te había podido contestar. Adelante. ok, bueno, pues es básicamente lo que dice el correo de que, o sea, que es más como en español lo que quiere decir libre, bueno, generado libre y libre e inductivamente, porque como le Ah, digo, me confunde un poco lo de conjuntos, recursión, cómo se relacionan y bueno, todo eso, como poner las piezas del rompecabezas, por así decirlo. Entonces, pues me confunde un poco esa parte. ajá. Bien, mira, lo que nosotros vimos en la primera parte de este tema fue cómo generar conjuntos de manera inductiva. Ujú. Y terminamos, digamos, la parte que yo había planeado realmente para este curso, como sobró tiempo, eh, que es muy bueno, por cierto. Como sobró tiempo, entonces vi la parte de generación libre. Son dos conceptos distintos. Generación inductiva es tú comienzas con un conjunto básico y vas agregando capas y tienes que cumplir ciertas condiciones. La generación libre lo que te dice es que además tienes que cumplir ciertos requisitos. ¿Te acuerdas de las imágenes? Las funciones tienen que ser ajenas, no, los conjuntos, los elementos básicos tienen que ser realmente básicos y que además las funciones tienen que ser inyectivas. Si Ujú, cumples simultáneamente las dos cosas, entonces tienes un conjunto que fue generado libre e inductivamente. Ajá. En las notas vas a ver que a veces solo se dice libre porque ya estamos por hecho que el conjunto, dando por hecho que el conjunto fue generado inductivamente. Por eso todos los conjuntos que se discuten en las notas fueron generados inductivamente y algunos además de manera libre. Cuando agregamos estos tres requisitos de la generación libre, entonces tenemos propiedades todavía más fuertes, que es precisamente la posibilidad de definir funciones de manera recursiva, garantizando unicidad de imágenes, garantizando que las funciones siempre terminan, todo eso. Entonces, esos son ganancias, digamos, sobre sobre la generación inductiva. Si tú vas a buscar en libros de álgebra, los conceptos no son, ¿cómo decirlo? No es que una cosa vaya relacionada necesariamente con otra. Un libro de álgebra te puede hablar de generación libre sin hablarte de generación inductiva. Es un concepto algebraico. La combinación es la que nos da resultados tan positivos, pero son dos ideas diferentes. Entonces, en las láminas, siempre que hablemos de conjuntos generados libremente, estamos pensando que son conjuntos generados libre e inductivamente. Fuera de ese curso, en un contexto algebraico más general, tú vas a tener esta generación libre y se va a referir a conjuntos que se generan pues con los requisitos que vimos aquí, pero no necesariamente son inductivos. Entonces fuera de esta clase, son conceptos que solo tienen una intersección parcial. Eso no sé si aclara tu duda. sí, ya está mejor. Gracias. Bien, la recursión, en cambio, es un concepto distinto. La recursión es esta idea de que tú puedes definir un objeto de manera que aparenta ser circular, con autorreferencia, vamos a decirlo así, utilizando autorreferencia, una función se llama a sí misma, eso de recursión, pero aquí vimos que cuando la recursión se basa en la estructura inductiva del conjunto y el conjunto fue generado libre inductivamente, entonces en ese caso sabemos que no hay ningún problema. Ajá. No que la otra recursión esté mal. O sea, el ejemplo que les presenté de g de x igual a gx más 1 es patológico porque no nos da, computacionalmente hablando, pues se porta mal.
Pero eso no quiere decir que matemáticamente eso no debe estar permitido. Hay técnicas matemáticas para definir esas funciones recursivas también. Ajá. Nada más que pues no son temas de este curso. Yo solía verlo cuando daba el curso de semántica y lenguajes de programación hace muchos años. Se utilizan o teoría de dominios o teoría de categorías para darle sustento a esas definiciones y se puede hacer, no es que no se puede hacer, pero no son el tema de aquí. Entonces, la recursión piensa que es esta idea de tener definiciones que hacen autorreferencia. Ese es un concepto también que es ajeno a este y que en este curso estamos presentando la intersección de los tres, de inducción, generación inductiva, generación libre y recursión. Entonces puedes verlo así. Aquí, digamos que, pues es un ambiente controlado y entonces les presenté la parte más bonita de todo esto, ¿no? La que se porta bien. No necesariamente en las partes que no están en esta intersección que vimos en el curso, la realidad funciona tan bien. Pero las matemáticas nos pueden sustentar cualquiera de esas opciones, ¿no? Y no necesariamente es malo. La no terminación es una propiedad de algunos sistemas de cómputo. Uno desearía que particularmente nuestros sistemas operativos no terminaran a menos que nosotros los terminamos explícitamente. Entonces es un fenómeno interesante también en computación. Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces empiezo el tema 3, el tema 2, perdón, permítanme un momento. A ver, aquí está, ya está, y lo voy a presentar en pantalla, ya abrí el archivo. Aquí está. Bueno, estas láminas esta parte del curso les va a parecer más normal en un curso de lógica. Lo anterior es como una serie de fundamentos matemáticos que van a servir para el resto del curso. Esta es la parte que realmente encuentran en todos los libros de lógica y es el cálculo de proposiciones. El cálculo de proposiciones es uno de los sistemas lógicos más básicos. En un sentido podríamos decir que es el más elemental. Hay gente que se dedica a estudiar esto desde un punto de vista más abstracto, categórico, en fin, y va a decir que no, que hay cosas más elementales. Y es cierto desde su perspectiva, pero en términos humanos, prácticos, históricos, el cálculo de proposiciones se considera la parte más básica de la lógica. El cálculo de proposiciones ustedes ya lo estudiaron en su curso de matemáticas discretas. Se acuerdan que lo que tienen es un conjunto de proposiciones atómicas. Aquí, por ejemplo, lo estoy marcando con las letras P, Q, R, P sub 0, P sub 1, R, Q sub 0, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, es un conjunto que podemos definir inductivamente. De hecho, en las notas lo definí así en la parte 1. Y aparte de estas proposiciones atómicas, tenemos conectivas lógicas. Las conectivas lógicas más utilizadas son estas que están aquí. No son las únicas. Más adelante voy a ver otras. Voy a mencionarlas, no voy a detener mucho en ellas. Pero estas son las más utilizadas. La negación, disyunción, conjunción, implicación y doble implicación. Hay gente que utiliza símbolos distintos para estas mismas conectivas. También voy a mencionarlo más adelante. Pero ahorita piensen que podremos definir inductivamente el cálculo de proposiciones, como ya se hizo en la parte 1, utilizando de esta manera. Vean, lo que hago es dar un conjunto básico, y pues son las proposiciones atómicas, y dar un conjunto de constructores que son reglas que me permiten transformar cadenas, una cadena alfa en una cadena precedida por el símbolo de negación, una cadena alfa y beta en una cadena que está formada así, paréntesis alfa, disyunción, beta, paréntesis, y por lo mismo con las otras conectivas, es decir, toman objetos sintácticos y me dan por resultado cadenas, otros objetos sintácticos. La lógica pues no es pura sintaxis, después vamos a atribuirle significado a estos objetos, pero por lo pronto piensen que tenemos estos constructores que nos dan fórmulas más complejas. Y vamos a decir que nuestras fórmulas de cálculo de proposición son exclusivamente las que se pueden crear con un número finito de aplicaciones de estas reglas. Es la cerradura inductiva de este conjunto. Bien, entonces, pues con eso en mente, podríamos nada más como una nota adicional, por si consultan otros textos, ver que estas conectivas suelen a veces representarse con otros símbolos. La negación a veces se representa con este símbolo, que es como el tilde de la ñ, pero en grande. Ajá.
La conjunción también se representa con este símbolo, el símbolo de la conjunción latina et. Y la implicación suele representarse también en textos, sobre todo textos viejos, con este símbolo, que es una curva que se parece a los símbolos que se utilizan entre conjuntos para lograr superconjuntos, o bien con una flecha sencilla. Este es más común. Digamos que la flecha sencilla y la flecha doble que estoy utilizando aparecen en textos contemporáneos con bastante frecuencia los dos. Y el bicondicional, pues suele representarse con una flecha doble también, sencilla, y también con este símbolo que es el de equivalencia. Yo lo reservo aquí para hablar de equivalencia, pero puede ser que en otros libros lo vean como el bicondicional. Entonces, digo, por uniformidad vamos a usar los que están aquí en esta columna, pero si en otros libros se encuentran los otros, pues que no los desconcierte. Bien. Ahora, pues la sintaxis es trivial, ¿no? La verdad es que ya la enseñanza de ustedes ya la vimos en la primera parte del curso como un ejemplo de un lenguaje definido, de un conjunto definido inductivamente. Y deberíamos pasar a la semántica, que ya también conocen de su curso de matemáticas discretas. Aquí simplemente voy a definirla de una manera más formal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean, yo nuevamente pienso en el homomorfismo único que presenté en la primera parte, que me dice cómo ampliar una función definida en los elementos básicos de un conjunto a todos los elementos de ese conjunto inductivo. Aquí voy a pensar que para pues, hacer definir la semántica, es decir, para evaluar las proposiciones, tengo que pensar en un conjunto B al que mando las proporciones atómicas. Vean, aquí el conjunto que tengo en mente es el conjunto de valores booleanos, verdadero y falso. Y este es el conjunto clásico de valores booleanos, verdadero y falso, y el álgebra booleana se define con base en ellos. Es posible dar una semántica en la que utilicemos más valores de verdad, incluso un número infinito de valores de verdad. Para algunas aplicaciones, por ejemplo, es importante o es interesante dar semánticas con un número numerable de valores de verdad, e incluso en lógica difusa suele utilizarse un número infinito no numerable de valores de verdad, generalmente el intervalo 0,1, por ejemplo, de los reales. Entonces, eso es posible. Este es un curso en el que vamos a empezar vamos a dar cálculo de proporciones clásico, y por esa razón, pues me quedo con verdadero y falso nada más, no con otras cosas. Entonces, para saber cuál es el valor de verdad de una proposición compleja, vamos a partir de una función de evaluación, esta función básica, que me dice, mira, te voy a decir cuál es el valor de verdad de las proposiciones atómicas. Puede ser verdadero o falso, y para cada proposición atómica voy a hacer una asociación. Por lo puesto que podemos tener muchas funciones de este estilo, muchas funciones E. En una función de evaluación podremos asignarle a P verdadero, y en una función de evaluación podemos asignarle falso. Eso pues está permitido, tenemos un número infinito de estas evaluaciones, pero piensen que en cada momento vamos a estar concentrados solo en una de ellas. Y vamos a dar reglas que nos van a permitir extender esta función E a una función E circunflejo, que abarca no solo las proposiciones atómicas, sino al conjunto de proposiciones. Bien. Ahora, para esto, lo que vamos a hacer es asociar una función booleana a cada conectiva. Vean, estas conectivas que vi aquí van a tener asociada una función booleana. Una función booleana es una función que toma verdadero y falso y me da por resultado verdadero y falso. Así. Y las puedo representar por medio de tablas de verdad. Ahorita voy a las tablas de verdad, pero miren, la idea entonces es esta. Vean, yo quiero de una proposición como esta, P y Q. Aquí estoy suprimiendo los paréntesis por comodidad, pero recuerden que debería llevar paréntesis externos. Entonces, P y Q. Y yo digo, mira, necesito que que si P es verdadero y Q sea verdadero, la evaluación de todo esto me dé verdadero. Para eso, entonces, utilizo el teorema del homomorfismo único para construir una E circunflejo que me va a dar este resultado. Y cuando, por ejemplo, mi evaluación me hace verdadero a P y falso a Q, yo quisiera que esta fórmula me diera falso.
Ujú. Entonces, eso es como quisiera que fuera mi función de evaluación circunfleja, que cumpliera con esto. Y para eso les decía que lo que voy a hacer es asociar estos símbolos sintácticos una función booleana que nos va a decir cuál es su significado. Ujú. Eh, Empiezo con la más fácil de todas. Vean. Son las funciones de un argumento. Es decir, funciones que toman un valor booleano y nos dan por resultado otro valor booleano. Y la más fácil de todas, porque ustedes ya la conocen, es la negación. Vean, la negación, si ustedes me dan verdadero, la negación me regresa falso, y si me dan falso, la negación me regresa verdadero. Entonces, es la más sencilla de todas. Ahora, no es la única función que que pueda definirse de booleanos, de un argumento booleano a booleanos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan de su curso de álgebra superior, si tenemos dos elementos en el dominio de una función, en este caso pues son verdadero y falso, y dos elementos en el contradominio, que es verdadero y falso, entonces el conjunto de funciones que podemos tener es 2 a la 2, es decir, 4, ¿no? Tendríamos que tener 4 funciones. Y pues tenemos 4 funciones. Vean, aquí las estoy presentando en la tabla. Las otras funciones, pues es la obvia, la identidad. Si me dan verdadero, les regreso verdadero. Si me dan falso, les regreso falso. Bien. Entonces, esa es muy sencilla. Y a veces la identidad, por razones de generalización, se puede representar de esta manera. La proyección 1, 1. Más adelante van a ver por qué esto tiene sentido, pero piensen que este es otro nombre, pi 1, 1. La pi es por proyección. Entonces, guárdenlo por ahí en un momentito en un cajón y ahorita regresamos a por qué este otro nombre, pero pueden concebirla como la identidad. Y las otras dos funciones posibles son funciones constantes. La primera me dice, es la constante verdadero de un solo argumento, por eso el 1 aquí arriba. Me dice, si tú me das verdadero, yo te regreso verdadero, y si me das falso, también te regreso verdadero. Y obviamente la constante falso me dice, bueno, si me das falso, te regreso falso, pero si me das verdadero, te regreso falso, si me das falso, también. Ajá, por eso se llaman constantes. Son de un solo argumento, porque pues toman un solo argumento, ¿no? Pero yo podría pensar después en generalizarlas y les voy a generalizar a más argumentos. Por lo pronto, esas son las 4 funciones unarias. Los algebristas que les gusta meter su cuchara en todos los temas, dirían, bueno, ¿sabes qué? Si estás definiendo una álgebra como es la álgebra booleana, pues deberías tener funciones de 0 argumentos. ¿Por qué vas a tener funciones de un solo argumentos? De un solo argumento. Y entonces la respuesta es, bueno, sí, está bien, mira. Para llevar la fiesta en paz, para presentar las cosas como debe ser en álgebra, también presentamos funciones de 0 argumentos. Es decir, funciones que no toman ningún argumento y me regresan un valor. Y las únicas dos que podemos tener así son, pues, verdadero y falso. La función verdadero me da el valor de verdadero sin necesidad de que me dé sin necesidad de darle un argumento, y la función falso pues me da falso. Entonces ahí está, cumplimos con el requisito algebraico. Ya tenemos definidas funciones de 0 y de un argumento. Déjenme entonces definir funciones de 2 argumentos. Entonces, para esto, vean que ahora mi dominio son pares ordenados de valores booleanos. Lo voy a representar por medio de una tabla que lo que hace es poner en cada renglón todas las combinaciones posibles que tengo para esos pares ordenados. La primera combinación me dice, pues, verdadero con verdadero. La segunda me dice verdadero con falso. La siguiente falso con verdadero. Y la siguiente falso con falso. Esta es una convención muy común en los libros de lógica. Primero da las combinaciones donde queda verdadero el primer argumento y van variando los siguientes argumentos. En este caso, pues es solo un argumento más, ¿no? Que se le hace una coordenada del par. Y entonces de esta manera yo garantizo que cubro todas las posibilidades. Hay solo 4 pares ordenados de valores booleanos: verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Y lo que hago acá en esta tabla es expresar que, dados estos dos argumentos, ¿qué esperaría yo de la función correspondiente? Vean cómo la función correspondiente, a diferencia de lo que hice con expresiones aritméticas, no le estoy poniendo como subíndice la b de booleano. ¿Por qué razón? Porque a estas alturas confío que ustedes ya distinguen entre la sintaxis y la semántica. Este simbolito, aquí en esta tabla, significa una función booleana. El simbolito en una fórmula, pues es un
pues denotar la conjunción, pero podría denotar alguna otra cosa. Permítame un momento. Ahí está. Es que Zoom me estaba pidiendo que le contestara algo. Bien, ya está. Significa la conjunción, pero es arbitrario qué significado le quiera asignar yo. En particular, pues para no complicar las cosas, y como es un curso de lógica proposicional clásica, pues a la conjunción le asigno esta tabla de verdad. Vean, es esta columna que me dice lo siguiente. Si tú tienes dos valores de verdad verdaderos, entonces pues el resultado es verdadero. Si en cambio uno de los dos es falso, el resultado es falso. Eso es lo que me está diciendo aquí la tabla de la conjunción. La disyunción, pues es más permisiva y me dice, mira, la disyunción es verdadera cuando al menos uno de los argumentos es verdadero. ¿Se dan cuenta? Los primeros tres renglones de la columna me da verdadero porque uno de los argumentos es verdadero, o los dos, o uno al menos. Y solo me da falso cuando ambos son falsos. Bien. ¿Qué otra conectiva dijimos que vamos a presentar? Vamos a presentar la implicación. Déjenme presentar primero la equivalencia, el bicondicional. El bicondicional lo que me hace es lo siguiente. Si los dos argumentos son el mismo, es decir, si tengo verdadero y verdadero, me da verdadero. Y si tengo falso y falso, aquí falso y falso, me da verdadero también. Solo me da falso cuando el valor de verdad de los argumentos es distinto, verdadero y falso o falso y verdadero. Eso también es más o menos claro porque es así esta función, ¿no? La implicación es un poquito más tramposa. Ya seguramente en su curso de matemáticas discretas vieron que pues la tabla es esta, ¿no? Verdadero implica verdadero, entonces me da verdadero. Falso implica verdadero y también me da verdadero. Falso implica falso y me da verdadero. Pero verdadero implica falso es el único caso en el que me da falso. ¿Por qué razón? Si yo les digo, si llueve, el piso se moja y después resulta que llovió, pero el piso no está mojado, entonces dicen, no puede haber llovido, si no el piso estaría mojado. Entonces, pues suena razonable que es así. Pero esto es un curso no sobre la realidad del mundo, no sobre si llueve o no llueve, o sobre problemas filosóficos. Es un curso de ciencias de la computación. Esta es una de las materias matemáticas del curso. No nada más matemática, pero es en buena medida matemática. Y entonces resulta que nuestra definición es estrictamente basada en esta tabla de verdad. Entonces vamos a tener cosas tan absurdas como que si, no sé, si México es un país latinoamericano, entonces la luna es de queso. Es un enunciado falso. ¿Por qué? Porque pues México es un país latinoamericano, la luna es de queso, entonces verdadero seguido de falso me da falso. Pero también vamos a tener cosas tan absurdas como si la luna es de queso, entonces México es un país latinoamericano. Eso es verdadero. Y por supuesto que si ustedes se presentan en un debate y contestan eso, pues es probable que lo pierdan, ¿no? Porque no parece haber una relación lógica de acuerdo como la gente utiliza la palabra lógica, la gente común y corriente utiliza la palabra lógica. Pero de acuerdo con lo que ocupamos en la Facultad de Ciencias, sí la hay. ¿Por qué? Porque la única definición de la implicación es esta tabla de verdad. Y entonces la luna no es de queso, entonces el enunciado de la luna es de queso es falso, y México está en América Latina, por lo tanto es verdadero, y por lo tanto si la luna está de queso, pero la luna es de queso, entonces México es un país latinoamericano, es un enunciado verdadero. Eso es lo que tenemos en el caso de la lógica para la implicación. Bien, ahora, ya que superamos el obstáculo de estas 4 conectivas, que son las conocidas, se pueden dar cuenta que la tabla es mucho más grande. ¿Por qué razón? Piensen nuevamente que en álgebra superior ustedes vieron que el conjunto de funciones que van de un conjunto de cardinalidad n a un conjunto de cardinalidad m, pues debería ser 2 a la m, ¿no? Pero no 2, perdón, m a la n, ¿no? Entonces, en este caso, como tenemos que el dominio es 2, el contradominio es 2, es decir, puede ser verdadero o falso nada más, y el dominio son 4, porque son 4 combinaciones de valores de verdad, entonces esto debe ser 2 a la 4. La cardinalidad del contradominio elevada a la cardinalidad del dominio. Eso es lo que tenemos.
Ajá, a lo mejor lo dije mal unos segundos antes, pero bueno, esa es la idea. Ajá, es 2 a la 4. La cardinalidad del contradominio elevada a la cardinalidad del dominio. Ajá, entonces, en este caso es 2 a la 4 nos da 16 funciones posibles, se dan cuenta, para las funciones booleanas binarias. No todas forman parte del lenguaje que definí, las voy a presentar para que sepan que existen y hay dos en particular que podríamos incluir en el lenguaje que tendrían razones pues prácticas para estar ahí. La gente que hace diseño de circuitos digitales, por ejemplo, estudia estas 4 funciones booleanas, porque un circuito digital pues es algo que procesa funciones booleanas. Entonces, hay que saber que todas funciones booleanas posibles para pensar en todos los circuitos que son posibles, ¿no? Entonces, la primera función booleana que está aquí en mi tabla es la proyección 2,1. Vean cómo aquí no puedo tener la identidad, porque como mi contradominio solo tiene verdadero y falso, pues si yo les doy verdadero y verdadero o verdadero falso, pues no tienen que elegir entre unos dos valores para decirme cuál es el que van a dejar, ¿no? Entonces la proyección 2,1 me dice, pues quédate con el primer valor. O sea, tomas dos valores booleanos y te quedas con el primero. Entonces vean que la proyección 2,1 lo que hace es copiar la primera columna. Se queda con el primer valor. Y la proyección 2,2 lo que hace es copiar la segunda columna. Se queda con ese valor. Son los análogos a la identidad cuando estamos en dominios que tienen más de un elemento. Esas son las proyecciones. Por eso es que a la identidad le ponía pi11. ¿Por qué? Porque pues es el análogo a la proyección cuando tengo un solo argumento, ¿no? Bien, ahora las otras dos que siguen pues son las constantes también. En este caso estoy señalando que son constantes que toman dos argumentos con este supraíndice 2. No es un exponente, es un supraíndice. Y lo que me dice es toma dos argumentos y yo te regreso verdadero, no importa cuáles sean esos argumentos. Falso, falso, verdadero, te doy verdadero. Falso, falso, te doy verdadero, etc. Y la otra me dice, pues yo te regreso falso. No importa cuáles sean tus argumentos. Siempre regreso falso. Entonces ya está, cubrimos estas 4, ya habíamos cubierto esas otras, que son las que están en nuestro lenguaje, el que vamos a usar cotidianamente, y las que siguen, pues vamos a ver cómo son. Esta, por ejemplo, es la disyunción exclusiva, que es la disyunción de los padres, le llamo yo así, porque cuando empecé a presentar esta versión, mi hija menor todavía estaba pequeña, y entonces si yo le decía, oye, ¿quieres de postre helado o un chocolate? Ella me decía los dos, le decía, no, tiene que ser uno de los dos, o es uno o es el otro. La otra disyunción, la que presenté antes, no es exclusiva. Puede ser, es verdadera cuando las dos son verdaderas. La disyunción exclusiva es verdadera solo cuando uno de los dos valores es verdadero. Si ambos son verdaderos, me da falso. Entonces, esta es distinta y es la disyunción que yo tenía en mente cuando le pregunté a mi hija si quería helado o chocolate. Uno de los dos nada más. Bien. ¿Qué otra tenemos? Vean, tengo esta otra que voy a llamar la negación conjunta, que me dice lo siguiente. La negación conjunta me dice, mira, ni una cosa ni la otra se puede leer así. Entonces, si ambos son verdaderos, me da falso. Si uno es verdadero y el otro me da falso, el otro es falso, me da falso. Si uno es falso y el otro es verdadero, me da falso. Solo es verdadero cuando ninguna de las dos cosas se cumple. Y la otra, la negación alterna, me dice, bueno, mira, esta va a ser verdadera cuando o uno u otro sea falso. Entonces, solo es falsa cuando ambos son verdaderos, pero en todos los demás casos me da verdadero. Bien, ahora tengo esta que es como la implicación inversa, que es la podemos decir la contraimplicación, es una forma que se puede hablar también. Y cotidianamente podríamos decir Q si P, por ejemplo, ¿no? Es una forma de leerla. Tenemos las negaciones de las proyecciones aquí, que pues no tienen mucho chiste, lo que hacen es toman un par ordenado y les regresan la negación del primer argumento, esta, y la negación del segundo argumento, la otra. Bien, aquí me faltó el 2, por cierto, no sé por qué, eso debe ser un defecto de
de LaTeX, porque sí lo había puesto. Entonces es la proyección 2, la negación de la proyección 2, 2, 2, 1 y 2, 2. Bien, y ahora acá tengo la negación de la Profesor, ¿cómo fueron implicación. esas? Perdón, la Estas negación 1 de y la la negación proyección. 2. Ajá, estas son las negaciones de la proyección. Fíjate, toma el primer argumento y niégalo. Ajá, entonces aquí lo que haces es negar la primera columna en esta. Y, perdón, aquí niego la segunda columna. Y esta niega la primera columna B. La primera columna es verdadero, verdadero, falso, falso, y este es falso, falso, verdadero, verdadero. Y la otra es la negación de la segunda columna. Verdadero se convierte en falso, falso se convierte en verdadero, verdadero se convierte en falso y falso se convierte en verdadero. ¿Ves? Niego las columnas. Ok, ok. Bien. Ahora, esta niega la implicación. ¿Se dan cuenta? Lo que hace es tomar la columna que corresponde a la implicación y negarla. Aquí está. Y la otra niega la contraimplicación, toma la columna que corresponde a esta y la niega. Y ya con esto tengo cubiertas todas las funciones booleanas posibles de dos argumentos. Bien, entonces, ¿qué seguiría después de esto? Ustedes dicen, Y pues ya, nos para vamos. el Sí, curso adelante, dime. para el curso vamos a usar nada más las clásicas, las de conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, o también las demás. Vamos a usar solo estas que están en anaranjado, salvo para un problema que les voy a dejar en la tarea. Pero sí, el resto del curso solo vamos a usar estas 4. Estas dos tienen la propiedad de que cualquier conectiva lógica se puede definir utilizándolas. Cualquier conectiva lógica y entonces utilizando una sola de ellas. Entonces son muy poderosas. Eso no pasa con las otras, pero ahorita se los doy. Pero digamos, piensen que después de dos clases más, las únicas que se van a quedar vivas son estas. ¿Por qué razón? Porque se utilizan mucho en demostraciones en matemáticas. La lógica surgió como una disciplina auxiliar de las matemáticas o de la filosofía realmente, porque los primeros que propusieron lógica en este sentido fueron los griegos, Aristóteles para ser más preciso, aunque ya él dijo cosas que ya de alguna manera aparecen en escritos de Platón o que ya se sabían, pero el primero que se sentó a escribir lógica como tal fue Aristóteles. Y en términos de razonamiento humano o matemático, estas conectivas son las más importantes, junto con la negación, por supuesto. Las otras, pues, cuando alguien discute con ustedes hablando, hablando en términos de la negación conjunta, pues la verdad es que no suena muy persuasivo, ¿no? Que alguien todo el tiempo nos diga ni esto ni lo otro, no suena como una persona muy iluminada, ¿no? A pesar de que cualquier argumento podría expresarse con esta conectiva, como vamos a ver más adelante. Pero vuelve a las cosas muy complejas utilizar solo una conectiva como esa. Y lo mismo pasa con la negación alterna o con las otras. Por esas razones que las otras aparecen menos en los textos de lógica una vez que se sale de la fase booleana y que uno se concentra en demostraciones, por ejemplo. Y entonces sí, nos quedamos con esas por razones históricas, por razones prácticas y porque pues en matemáticas son las que más se utilizan. Bien. Entonces, les decía que uno podría pensar, bueno, aquí termina todo y la respuesta es, bueno, no, porque, bueno, primero, piensen que esta tabla es la tabla de funciones booleanas binarias. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no haces funciones booleanas con más argumentos? Funciones ternarias, cuaternarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta es, claro que lo puedes hacer. Y por supuesto que las funciones ternarias, pues son muchas, porque entonces en esta ocasión sería 2 a la 2 a la 3, ¿no? Entonces tienes que 2 a la 8 son 64, ¿no? Me parece. No, son 128, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, es un número grandecito. Entonces, son muchas funciones posibles. No, son 256. Ahí está. Ya me acuerdo cuántas. 256. Entonces, son muchas funciones ternarias. Y las cuaternarias no se digan. Podemos definir muchas funciones y eso nos plantearía muchas cosas que hacer. Pero en la práctica solo usamos funciones binarias. Y eso tiene un fundamento matemático y práctico, no nada más pragmático, por decirlo así, no nada más porque se nos ocurrió. Entonces empiezo en la siguiente lámina y déjenme ver, probablemente debería terminar poco después de esta lámina. Empiezo con la siguiente lámina a explicar por qué es así.
Como habrán visto seguramente en su curso de matemáticas discretas, incluso estas que ya aceptamos son un tanto redundantes. ¿Por qué razón? Supónganse ustedes que nos concentramos nada más en la implicación. Aquí estoy poniendo ya nombres proposicionales a las columnas. La primera columna pues tiene la primera combinación de valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso. La segunda tiene Q, verdadero, falso, como la tabla anterior. Y entonces aquí tengo la fórmula P implica Q. Y de acuerdo con la tabla anterior, pues esta fórmula se evalúa así, ¿no? El primer renglón me da verdadero, el segundo me da falso y los otros me dan verdadero. Bien, ahora observen que la negación para P me habría dado falso, falso, verdadero, verdadero. Están mirando esta primera columna. Y la disyunción de no P y Q me daría esto, verdadero, falso, verdadero, falso. Porque aquí tengo falso y acá tengo verdadero, y de acuerdo con la tabla de verdad de la disyunción, verdadero, falso y verdadero me da verdadero. Aquí tengo falso y acá tengo falso, de acuerdo con la tabla de verdad de la disyunción tengo falso. Acá tengo verdadero y aquí tengo verdadero, esto me da verdadero, y finalmente verdadero y falso me da verdadero. Entonces tengo que no P o Q al evaluarla de acuerdo con la tabla anterior, me daría verdadero, falso, exactamente lo mismo que tengo aquí en el caso de la implicación. Y entonces yo podría decir, bueno, en realidad la implicación podría no ser una conectiva primitiva. Tú podrías tomar la negación y la disyunción y definir la implicación en términos de disyunción y negación. Y te bastaría con con esas dos conectivas y te deshaces de una más. No necesitas las 16. Y ustedes pueden responder, pues sí, sí, puede ser que sí, suponiendo que no quisieras tener un lenguaje muy, muy parco, ¿no? Con menos elementos léxicos. Bien. Entonces, es posible. Bueno, es posible ir todavía más lejos. Podemos adoptar no nada más esto para la implicación. Ustedes podrían tomar como primera opción, a ver, aquí está marcado como el número 1, la opción de negación y disyunción, o la opción 2, negación y conjunción, o la opción 3, negación e implicación. Y con cualquiera de estos pares de negación y uno de los otros, pueden definir las otras 16 conectivas. Digo, las otras 15 conectivas binarias. Y de hecho también pueden definir las demás conectivas unarias o binarias. Y vamos a ver que incluso las conectivas de cualquier cardinalidad, ese es el punto importante, las ternarias, las cuaternarias, etc. O sea, cualquier conectiva, cualquier función booleana que se les ocurra es definible en términos de negación y una de estas tres. Más aún, si ustedes toman la negación alterna o la negación conjunta, también es posible definir todas las demás conectivas de cualquier cardinalidad en términos de una sola de ellas. No necesitan las otras. Entonces, pues es algo bastante fuerte. Déjenme presentar un ejemplo antes de avanzar más en la demostración. Como les decía, podría uno tomar una conectiva ternaria. Piensen en esta conectiva ternaria, que es muy parecida a una construcción muy común en lenguajes de programación. Si P, entonces Q, si no R, o como suele escribirse en inglés, if P, then Q, else R. Tenemos esta conectiva ternaria. Y esta la podemos definir en términos de conectivas binarias. Vean, es P implica Q y no P implica R. Aquí la idea es que si P es verdadero, entonces se quedan con el valor de verdad de Q, y si P es falso, se quedan con el valor de verdad de R. Esa será la idea de la conectiva ternaria. Y pues esta construcción con conectivas binarias y con la negación, pues da exactamente ese mismo resultado. Si P es verdadero, entonces pues si Q es verdadero, obtengo verdadero. Pero si P es falso, entonces si Q es verdadero, me da verdadero. Perdón, más bien, si P es verdadero y Q es falso, entonces me va a dar falso. El valor que predomina al final es el valor de Q. En caso de que P fuera falso, el valor con el que me quedo es el de R. Y
Aquí lo estoy haciendo entonces para esta conectiva ternaria. Si a ustedes se les ocurre cualquier otra conectividad ternaria que quieran, P, sí, solo sí, Q y no R, o lo que ustedes quieran, pues también se puede definir en términos de estas. Puede parecer sorprendente porque pues el número de funciones que se pueden definir de esta manera es muy grande, muy, muy grande. ¿Y cómo es posible que entonces nos baste un conjunto finito para definirlas todas? Véanlo así, dado que podríamos, n es un número muy grande y podemos tomar cualquier función definida así, pues estamos hablando de conjunto infinito. Se puede definir a partir de un conjunto finito y eso suena bastante fuerte. Yo les diría, no se sorprendan, porque lo que tenemos a nuestro favor es que el contradominio solo tiene dos elementos, que son verdadero y falso. Por esa razón es que es posible compactarlo todo. Ajá. Esto se puede hacer para cualquier conjunto de fórmulas, y aquí estoy presentando una argumentación de cómo hacerlo. Esto es parte de la tarea, y esto que les estoy dando aquí es un hint, es una demostración parcial que ustedes tienen que completar. Ajá. Entonces, como ya estamos cerca de la hora de terminar, lo que les propongo es que nos detengamos aquí y analizo con cuidado esta demostración parcial la próxima clase, el lunes. ¿Les parece bien? De acuerdo, profesor. Perfecto. Entonces, pues me detengo por ahora y nos veríamos el lunes. Déjenme terminar de grabar un momento.